Hola, buenos días. Te voy a proponer una experiencia de cambio, pero de cambio de qué? Por supuesto, un cambio de tu percepción del mundo exterior, de ce que sucede afuera. Tu percepción es la más importante de todo. No vamos a cambiar el mundo exterior, la situación es tal y cada persona reacciona de forma diferente. Eso depende de su historia, de su pasado. Y para este protocolo, ejercicio, experiencia, te invito a tomar 3 hojas de papel blanco y un lápiz. Y después te propongo de cerrar tus ojos del mundo afuera para abrirlos al mundo adentro de ti. Y de observar, vivir, sentir todas las emociones, ressentir, sensación, todo ce que sucede adentro de ti, de vos, de usted. ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? Todas emociones de acorres. Y amplifica todo eso. Toma tu tiempo. Para después escribir todas, sin excepción, sin límites, todas tus emociones difíciles, dolorosas, desagradables, insoportables. Toma tu tiempo por eso. Y ahora vas a elegir la emoción la más frecuente, la más presente en tus días, en tus noches. Y vas a escribir esta emoción en una hoja de papel. Y vas a buscar qué hay, qué tienes, qué existe atrás de tu necesidad. Porque atrás de cada necesidad, atrás de cada emoción hay una necesidad. Por ejemplo, atrás del miedo hay una necesidad de seguridad. Atrás de la opresión hay la necesidad de libertad. Atrás de la soledad hay la necesidad de contacto, de presencia. Y tú sientes esta emoción que escribiste por la razón que hay esta frustración, impedimento, hay esta necesidad que no puedes satisfacer. Y vas a escribir en la segunda hoja de papel el nombre de tu necesidad. Y después vas a poner en una mano la emoción difícil y sentir qué pasó, cómo es. Después lo vas a hacer con la hoja de necesidad. ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? Y después, en una mano la necesidad positiva, en la otra la emoción negativa, vas a sentir los dos al mismo tiempo. Vas a correr esta experiencia
y un mano para la emoción negativa, un mano para la necesidad positiva. Vas a cerrar tus ojos y dejar tus dos manos. Se puede acercar. Como un imanes. Hasta que la necesidad encontra la emoción. Y toma tu tiempo para vivir esta experiencia. Accorrer, integrar. Y poner tu aprendizaje en una parte de tu cuerpo. Y si lo quieres, lo puedes hacer también con otras emociones y enseñarlo a otras personas para recuperar tu poder a vivir el momento presente. Gracias.